Hemos hablado el domingo pasado acerca ¿de qué? A ver si te acuerdas. Los gasecitos del escarabajo. Ay, perdón, qué falta de decoro. Los meteorismos del Mormolice Filodes. Tremendo. ¿Qué es esto? Bueno, ¿te acuerdas que habíamos hablado de las cosas que Dios hace, de cómo Dios ha hecho las cosas? Decimos que Dios es real, que Dios es el creador, que no hay manera de explicar la evolución de la nada a la inteligencia que tenemos. ¿Cómo se puede lograr esto? Hay un camino tan bien trazado. En otras palabras, para negar la existencia de Dios hay que tener una mente muy cerrada, y esto lo dice el Salmo 14, versículo 1, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Hemos hablado de que la interrelación que existe entre los distintos elementos de la naturaleza nos habla de un diseño inteligente, no el producto de la casualidad y la selección natural. Esto tiene un camino muy cierto. Aunque pasen los años, el azar no logra nunca nada si no hay leyes, y estas leyes parecen todas concluir a la importancia de lo que es el ser humano, la inteligencia. Por lo tanto, tenemos un Dios inteligente que nos ama y que nos creó con la capacidad de pensar. ¿Te diste cuenta de eso? Bueno, al menos a algunos le dio la capacidad de pensar. Otros estamos corriendo sin pensar. Ahora, acá surge la pregunta que nos hacemos, ¿no? Si Dios nos creó con la capacidad de pensar y de comunicarnos, porque esto es tremendo también, poder desarrollar el habla, podernos darnos a entender. Ahora, si Dios nos creó así, ¿no habrá querido comunicarse también con nosotros? ¿Cuántos tienen mascotas? Levanten la mano los que tienen mascotas. Bien, un minuto de silencio a favor de los pobres que tienen que andar limpiando. ¿Cuántos tratan de comunicarse con las mascotas? Claro que sí. ¿Cuál es el problema? Ahora, claro, si te pones a hablarle a un pescadito, estás en la pecera: hola, buen día, pescadito, ¿cómo te va, pescadito? Te mira así, bueno, ya ahí estás con un problema, ¿no? Pero normalmente uno busca comunicarse con otros seres vivos. ¿Cómo Dios no va a quererse comunicar con nosotros? El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué tremendo lo que Jesús habla acerca de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es verdad. Como dijimos el domingo pasado, hablábamos de la existencia de Dios. Es una realidad que no se puede negar, innegable. Pero queremos hablar acerca de la importancia y veracidad de las Escrituras, de la Biblia que vos y yo tenemos. ¿Realmente es confiable? ¿Realmente la Biblia que manejamos refleja lo que Dios ha querido decir y quiere decir a la humanidad? Bueno, acabo de decir de que Dios busca comunicarse con la creación, pero ¿cómo tendría que ser esa comunicación de Dios? Tendría que aparecerse con cada uno, con cada vez, en algún momento de la vida. 8.000 millones de habitantes en todo el mundo, más todos los que murieron, todos habrán tenido algún contacto con Dios, donde Dios le habló, no se habrán olvidado, porque si Dios me habló hace 10 años, seguramente yo hoy voy a distorsionar lo que Dios me dice, porque la memoria nos traiciona y la vamos acomodando a esta memoria selectiva. Así que la comunicación de Dios tiene que tener determinadas características para que sea eficiente. Como por ejemplo, tiene que ser una comunicación permanente, de una vez y para siempre. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo que Dios dijo dura todo el tiempo y no se va olvidando, porque Dios quiere nuestro bien, Dios quiere nuestra salvación, Dios quiere nuestra eternidad. Entonces lo que nos tiene que decir tiene que durar para toda la existencia en esta tierra, pero además tiene que ser una comunicación inmutable, es decir, lo que una vez dijo no puede cambiar. La comunicación de Dios no es como la jurisprudencia que tienen los abogados y los jueces, que de acuerdo a diferentes fallos van modificando el sentido de los juicios y
terminamos hace unos 10 años condenando a alguien y 10 años después estamos condenando al que lo acusó. Porque se va modificando la jurisprudencia, porque la moral se va modificando también, porque el mundo va evolucionando, pero la palabra de Dios tiene que ser como Dios, inmutable. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y la palabra de Dios tiene que ser así. Si no, no podríamos confiar en un Dios cambiante. Pero además de esto, la palabra de Dios tendría que ser universal para todos los pueblos y todas las generaciones. Es decir, no importa dónde, no importa cuándo, pero que siempre haya una ley firme y una ley escrita. Porque lo que se escribe es lo que no se cambia. Recordad lo que dijo Pilato cuando había puesto Jesús Nazareno, rey de los judíos, y algunos dijeron, deberías haber puesto que dice que es rey de los judíos. Y Pilato dijo, lo escrito, escrito está. Como diciendo, lo que se escribe no se cambia. Así que así tiene que ser la palabra de Dios para todas las generaciones. Pero además, tiene que ser sobrenatural. No puede ser producto de la invención humana, ni siquiera puede contaminarse con la participación humana, porque los humanos somos de cambiar las cosas. Habrás oído hablar que las palabras las lleva el viento, ¿no? Pero además las modificamos nosotros las palabras y hasta tenemos un antecedente bíblico. Cuando el Señor dio el mandato de que no comieran del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el diablo le pregunta a Eva, así que no pueden comer nada. El primer inventor de la dieta, ¿no? La dieta es del diablo. No me hagas caso. Eva dice, no, no es así, sino que Dios dijo que podemos comer de cualquier árbol, pero de ese no comamos ni le toquemos. Hablo de más. Todo lo que pasa por nosotros va a tener algún agregado, algún parecer, algún añadido. Entonces tiene que ser una comunicación que venga directa de Dios, donde el hombre tenga una mínima participación. Esto es justamente la Biblia. La Biblia es inmutable, la Biblia es permanente, la Biblia es universal. La Biblia pasó por la mínima participación humana, pero algo interesante, la Biblia es escritura, es escrita, y acá viene lo lindo. Dios tenía un plan. El plan era que Cristo entre en los corazones. ¿Por qué? Porque si nos llevara ahora directamente al cielo, trasladaríamos algunas mañas de esta tierra al cielo. Entonces Dios tiene que cumplir con un proceso de cambiar primero nuestros corazones para que después estemos en ese lugar cambiado, en ese lugar distinto. Si no, sería más de lo mismo la eternidad. Entonces, de la única manera que podía lograr que nuestra libre voluntad coincida con su perfecta voluntad era entrando en nuestros corazones, y la única manera de entrar en nuestros corazones era pagando por nuestros pecados, rescatándonos, comprándonos, y recién cuando uno compra, uno se transforma en habitante de una propiedad. Porque si no compra, uno es visita, y Dios no quiere ser visita en tu corazón, Dios quiere ser habitante. Entonces, todo este proceso necesitaba un origen, un escenario, un pueblo donde apareciera Jesús. Y ese pueblo fue el pueblo de Israel, que comenzó con Abraham. Abraham surgió aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo, y esto es lo bueno. Justamente Dios comenzó a formar su pueblo porque Abraham era un arameo, un caldeo, un babilónico era Abraham, y lo sacó como un gajo de una planta y lo trasplantó en Occidente, en el margen oriental del mar Mediterráneo, para formar una nueva nación. Ahora, ¿cuándo Dios lo hizo? ¿Sabés vos que la historia se divide de la prehistoria por un pequeño detalle? La escritura. ¿Por qué se llama prehistoria? Porque no había escritura, entonces uno tiene que suponer en base a la reconstrucción de ciertos hallazgos qué fue lo que pasó. Pero no hay idea del tiempo, no hay idea de los acontecimientos. Uno encuentra algunas cosas y tiene que reconstruirlo, imaginarlo, y se puede equivocar. Pero la historia comienza con la escritura. Esto nos dicen los historiadores, porque la escritura marca documentos, marca crónicas, donde se habla lo que se tiene que decir. Y justamente la nación de Israel comenzó con Abraham cuando empezaron los primeros signos de escritura. Así que Dios quería formar una nación estable, una nación con historia. Y a propósito de esto, ¿cómo fue que se formó la Biblia, que es el libro del pueblo de Dios? En primer lugar, Moisés fue el que recibió la ley de parte de Dios. Recibió los 10 mandamientos en primer lugar,
luego él los rompió en un ataque de histeria que tuvo y Dios le hizo reeditar nueva edición de los 10 mandamientos, pero Moisés pasó 40 días, 40 noches recibiendo un montón de leyes por parte de Israel. A esto le llamó la ley, a esto le llamó la Torá. Pero durante los 40 años de peregrinaje en el desierto, Moisés añadió a la ley cada una de las crónicas de lo que iba pasando. ¿Por qué? Porque desde Abraham se sabía que eran una nación que era producto del plan de Dios, una nación que tenía una misión, una nación que tenía un propósito. Y para que esa nación tenga un propósito tenía que tener historia, tenía que tener crónicas, tenía que tener registros, para que los errores que se cometieron no se vuelvan a cometer y para que se alineen dentro de lo que es el plan de Dios. Así que la Torá, la ley de Dios, empezó a añadir registros históricos que están en Éxodo, que están en Números, que están en Deuteronomio. Levítico registra más bien, Génesis registra lo anterior y la formación de Israel, y luego Levítico la ley pura de Dios. Ahora Moisés llega prácticamente al borde, a la frontera con la tierra que se le había prometido y tiene que seguir su sucesor Josué. ¿Y qué le dijo Moisés a Josué? Le dijo: nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y recién ahí todo lo que hagas te saldrá bien. Y Dios hará prosperar tu camino. Así que ya a partir de ese momento a Josué, el sucesor de Moisés, el que tenía que conquistar el territorio donde iban a estar los de esa nación, él aprendió que tenía que respetar el libro, que tenía que respetar la escritura. No tenían permitido modificar nada de lo escrito, pero podían añadir algunas cosas más. Y de hecho Josué registra todos aquellos eventos, aquellas batallas, aquellos errores, aquellas situaciones que surgieron y sigue formando parte de la historia sagrada. Pero esto mismo hicieron los sucesores de Josué, los jueces, gobernantes, caudillos transitorios que iban guiando al pueblo. Pero esto también hicieron los reyes, que contrataron personas que escribieran permanentemente las crónicas, porque era un pueblo que sabía que había sido llamado con propósito. Y un pueblo con propósito es un pueblo que tiene que tener historia registrada para no cometer los errores del pasado. Así que tenían que responder a un plan. Tenían registros históricos, tenían registros de los eventos, de los milagros que Dios había hecho para soltarlos. Ahora, durante todo ese tiempo de los caudillos, de los jueces, de los reyes, aparecieron voceros de Dios que los ayudaban a ir rectificando el camino. Dios no cambiaba la ley, pero el pueblo iba cambiando y necesitaba personas que los rectificaran, que los alentaran, que los exhortaran, que los reprendieran, que los llamaran al arrepentimiento, y estos eran los profetas. Y como los profetas podían hablar una sola vez por lugar y por momento, entonces también lo escribieron y fueron incorporando esas escrituras y las consideraban sagradas porque los profetas hablaban de parte de Dios y tenía coincidencia con el resto de la ley. Pero también hubo otras manifestaciones filosóficas, artísticas, donde expresaban los sentimientos del alma, los estadios por los que pasa una persona, consejos de sabiduría. Y estos son los salmos, conocidos por los judíos como los libros sapiensales. Así que todos estos escritos se iban coleccionando y de esta forma quedó la colección de 39 libros o rollos llamadas Antiguo Testamento, que hoy los tenemos en un solo volumen. Cuando aparece Jesús, es el que le da sentido a todo el Antiguo Testamento, porque Dios formó a la nación para que fuera escenario de Jesús. Y Jesús entonces comienza a predicar como el Mesías que esperaban, como el Mesías que estaban esperando desde el tiempo de los profetas, porque habían hablado de él las Escrituras. Todas las Escrituras apuntaban a Jesús. Ahora todos esperaban que este Mesías hiciera triunfar a Israel por sobre todas las naciones, pero el plan de Dios no era solo Israel. Israel era el vehículo, era el instrumento para ganar a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios no a Israel, amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda. Por eso envió a su Hijo Jesús. Así que Jesús comienza a predicar un evangelio donde la salvación no consistía en libertarse de los romanos opresores, sino en libertarse del pecado que los estaba matando.
Como les había dicho hace un rato atrás, si en el tiempo que Israel estaba en Egipto, Dios les hubiera mandado unos cuantos Boeing 767 y hubieran subido y hubieran llegado a la tierra de Canaán en media hora, la tierra de Canaán no hubiese sido jamás Israel, sino se hubiera transformado en un Nueva Egipto. Tenían que pasar por todo un proceso. Así que en ese momento Jesús llega al escenario para proponer entrar en nuestros corazones, comprarnos, entrar en nuestros corazones, transformarnos para que el cielo no sea un nuevo mundo, sino sean cielos nuevos y tierra nueva donde habita la justicia. Ahora, no entendieron el mensaje de Jesús y terminaron crucificándolo aquellos líderes que estaban perdiendo su poder religioso sin darse cuenta que aún en la crucifixión de Jesús estaban cumpliendo las profecías de la Biblia. Vamos a hablar el próximo domingo acerca de la historicidad de Jesús y las profecías que se cumplen en Jesús. Ahora, Jesús murió, pero no quedó en la tumba, sino que resucitó y empezaron a dar la vida y predicar con valor porque el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Así que esto se transforma en un movimiento que llena todo el mundo al punto que no solamente los judíos empezaron a creer en Cristo, sino los gentiles. Así que los apóstoles se encontraron de golpe con la responsabilidad de que tenían que instruir a la iglesia que se había formado. El último domingo estaré hablando de la importancia de la iglesia para aquellos que piensan, no, yo tengo mi religión pero no me congrego. Vamos a hablarlo de eso después, pero antes vamos a hablar de Jesús. El tema es que los apóstoles decían, ¿cómo les enseñamos a las iglesias? ¿Cómo corregimos sus errores? ¿Cómo hacemos que cambien esas mañas que arrastran desde el paganismo? Y empezaron a escribir cartas a las iglesias y las iglesias las guardaban porque era lo que regía su forma de creer y de funcionar. Y las iglesias vecinas iban pidiendo copias y se iban pasando copias y copias y copias que iban escribiendo a mano al punto que hoy tenemos lo que se llaman las epístolas de los apóstoles. Ahora, cuando los apóstoles estaban ya en sus últimos días, se daban cuenta que el Señor tardaría un poco más en venir y que el mundo todavía no se había ganado con el Evangelio, así que empiezan a escribir las enseñanzas de Jesús. Y más tarde, la vida de los primeros cristianos y las disposiciones de la iglesia y la acción del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y estos son los evangelios. Y al final, allá por el año 96 después de Cristo, el último sobreviviente de los apóstoles, Juan, escribió el libro de Apocalipsis que nos habla cosas de tanta actualidad que jamás a alguien se le hubiera ocurrido en el tiempo de Jesús, pero que Dios se lo reveló a Juan. Y así tenemos la colección de estos escritos que son el Nuevo Testamento. 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento forman en un solo volumen nuestra preciosa Biblia que se formó con una mínima participación humana, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora la pregunta que uno se hace ¿es confiable la fidelidad de la Biblia? La Biblia que vos y yo tenemos no habrá tenido cambios, porque algunos dicen, la Biblia fue producto de un sinvergüenza que escribió para llenarse de plata. Y no, la Biblia tiene muchos añadidos. No, esa profecía que se cumplió en realidad se escribió después de haber ocurrido. ¿Será realmente así? No. Es mentira lo que dicen aquellos detractores de la Biblia. Todos los días se hallan manuscritos del Antiguo Testamento que demuestran que el texto bíblico permanece inalterable. Y te cuento una breve historia. Hasta 1948, el manuscrito más antiguo que había del Antiguo Testamento databa del siglo VII, del año 600 y tanto después de Cristo. Entonces la pregunta que uno se hacía es, ese texto masorético, ¿eso es lo que Jesús leyó? ¿No lo habrán cambiado con el tiempo? ¿No habrán alterado las cosas? En 1948, un beduino llamado Abdul, que estaba criando animales, estaba tirando piedras para ahuyentar, quién sabe, algún lobo o para amedrentar alguna oveja o cabrita que se le escapaba, siente ruido de alfarería rota. Se mete en una cueva donde estaba esa alfarería rota y se encuentra con un montón de vasijas rotas y unos cilindros que abre con su cortaplumas y encuentra signos que él no entendía porque era analfabeto, como casi todos los beduinos nómadas de aquel tiempo. Pero él sabía que era antiguo y lo lleva a un anticuario en Jerusalén. Y con el tiempo,
un sacerdote jesuita pasa por la vidriera de ese anticuario, reconoce signos hebreos, lo compra por poco menos de $100, lo lleva a fechar con carbono 14 y se encuentra que era una escritura de Isaías que databa del siglo I antes de Cristo. Y cuando fueron a esas cuevas y siguieron buscando manuscritos, se encontraron que lo que estaba escrito era exactamente igual a lo que había 700 años después. La Biblia permanece inalterable porque había una maldición de parte de Dios, sobre todo aquel que alterara las Escrituras. Eran los escritos sagrados, porque contenían la ley sagrada, porque contenían la historia sagrada de un pueblo sagrado al que Dios había nombrado para la salvación del mundo. Ahora, ¿cómo sabemos, y ya estoy casi terminando, y perdonad que me estoy demorando tanto, cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque hasta ahora muy bien, la Biblia es un documento, y te digo, todos aquellos que critican la historicidad de la Biblia o la fidelidad de la Biblia, si sometieran a sus críticas cualquiera de los libros de los historiadores, nos hubiéramos quedado sin historia. ¿Por qué creen con tanta facilidad a la historia secular que tiene muchas menos fuentes de las que tiene la Biblia? Y a la Biblia no la aceptan. Porque hay una predisposición, porque hay un tema de la voluntad, porque el creer es una cuestión de la voluntad. Pero muy bien, estamos diciendo, y hay pruebas suficientes para decir la Biblia es fidedigna, pero ¿es la palabra de Dios? En primer lugar, nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios por su veracidad histórica. Muchos trataron de desacreditar la palabra de Dios diciendo que estaba llena de mitos, de hechos inexistentes. Pero una y otra vez, hasta el presente, la arqueología desenterró monumentos y documentos que certificaron la historia de esos hechos. Ciudades, lugares y eventos que decían esto fue un invento, hoy se sabe que existieron porque la arqueología los desenterró. Te doy algunos ejemplos. Los fósiles, la topografía y las leyendas acerca del diluvio. En todos los continentes, aún en el continente americano, hay alguna leyenda que hace referencia al evento del diluvio. No, porque algunos... No. Leyendas anteriores, precolombinas. Antes de que llegaran los colonizadores con la Biblia, ya había leyendas en diferentes continentes que hablaban de un diluvio. En todo el mundo se han hecho excavaciones y se ha encontrado que arriba de las capas de ciertos yacimientos de animales muertos hay una capa de arcilla que demuestra que ese territorio estuvo sujeto a una inundación gigante. Eso en todo el mundo se está encontrando. Pero es más, en casi todos los lugares donde hay montañas altas y se han encontrado fósiles, nuestra Patagonia es muy rica en fósiles, han encontrado en la cordillera de los Andes animales prehistóricos de origen marino como caracoles, crustáceos, y todos quedaron como aplastados marcando la piedra, pero siempre con la cabeza mirando hacia arriba. Y ningún animal mirando hacia abajo. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Estuvieron tratando de investigar por qué los animales todos, porque estaban huyendo de un evento que estaba más abajo en el nivel del mar, y ese evento era la gran inundación que trajo el diluvio. Así que si alguna vez alguno encuentra un animal mirando para abajo, bueno, ese era un caracol suicida. Sodoma y Gomorra. Quiero que me ayuden proyectando algo. No te voy a mostrar la flor mentirosa ni el mamboreta. Un impacto cósmico causó la destrucción de la ciudad bíblica de Sodoma. Eso lo habíamos hablado algunos días atrás. Este artículo salió en Infobae el 20 de septiembre o por ahí, donde se reunieron geólogos, físicos, químicos, astroquímicos, historiadores, arqueólogos y no sé cuántas disciplinas más para ver lo que pasó en las ciudades de Sodoma y Gomorra, que se creía que era un invento, una leyenda. Después se encontraron que a diferencia de todas las ciudades que se quemaron en ciertas épocas, estas se quemaron de arriba para abajo, como si el fuego hubiera venido de arriba.
pero encontraron que la cerámica sobre la que estaban apoyados algunos ladrillos tenía como burbujas. ¿Y cómo podía ser esto? Sometieron cerámica a fuertes presiones y a un fuerte calor y encontraron que la cerámica, después de algunos miles de grados, comienza a hervir y forma esas burbujas. Y siguieron investigando y se encontraron que la única explicación de lo que se observa en las excavaciones de Sodoma y Gomorra es la explosión de un gran meteoro cuando ingresa en la atmósfera, lo cual trae un calor calcinante que quema la ciudad, mata a la gente, pulveriza el agua con sal y hace que la sal se deposite sobre todo ese sector, tal cual la Biblia lo describe. Vamos al siguiente gráfico o registro. Los restos desenterrados en un pueblo en Ecuador que habrían pertenecido a gigantes de 7 metros. Me encantaría contratar a uno de esos para el arco de Banfield, a ver si... No le hagan caso a lo que dijo Natalia Malarquia. Recuerden lo que dice la palabra. Dice, si no te hicieres de Banfield no verás el reino. No, mentira. Esa sí que sería una mentira bien grande. Bueno, Goliat, David y Goliat, qué historia gigante. Génesis habla de los gigantes que andaban. Bueno, en Ecuador encontraron yacimientos de huesos humanos de personas de hasta 10 metros. Y no solamente en Ecuador, los encontraron en Rumania, los encontraron en Suiza y los encontraron en Asia también. Y hay un museo en Suiza donde el mismo artículo del diario, lo podés encontrar, está ese esqueleto gigante donde hay 2 pisos para observarlo. Así que Goliat era un peticito en comparación con esto, porque tenía poco más de 3 metros. Así que... estos grandotes van a decir, Goliat, el peque de la familia. El más chiquito. ¿Era fábula? No es fábula. Los registros del Éxodo. Muchos geólogos empezaron a investigar el camino de Egipto hacia la península del Sinaí y encontraron todo un sector, toda una franja donde la tierra está más compactada, más dura, como si hubiesen pasado montones de personas apisonando con su peso la tierra. Pero algunas imágenes infrarrojas satelitales descubrieron siluetas compatibles con ruedas de carreta y carros. Y la pregunta es, ¿alguno lo habrá puesto? ¿Algún pícaro? ¿Quién pudo poner algo así? ¿Cómo pudo lograrse así? Desde siempre se habla de imágenes que parecen apuntar a la presunta arca de Noé en el monte de Ararat, que es un conjunto de montes en Turquía. De los reyes de Israel. No, pero este rey existió, este rey no existió. Día tras día los excavadores están encontrando monumentos de naciones vecinas que hablan de los tratos de esos reyes paganos con reyes de Israel nombrados totalmente. Nabucodonosor. Todo el mundo decía, pero Belsasar, no hay ningún registro. Se ha encontrado una oración del rey Nabonido con su hijo Belshazzar, que era su sucesor. Y todos los días se van encontrando elementos. Así que, ¿cómo no creer que la Biblia es la palabra de Dios si lo que dice coincide con la verdad? Pero además por sus cumplimientos proféticos. Dios le promete a Abraham que sería padre de multitudes, y esto queda escrito antes de que fueran multitudes. Y hoy el pueblo de Israel es una verdadera multitud. La prueba, el antisemitismo, que desde hace muchos siglos viene acosando a los judíos. Y no estoy a favor del antisemitismo, pero lo que estoy diciendo es que si el pueblo de Israel fuera un puñadito de pocas personas, nadie se preocuparía en quererlos exterminar. Pero los quieren exterminar porque son muchos, porque llenaron la tierra, porque por todos lados hay israelitas. El resurgimiento de Israel después de la diáspora. Israel fue varias veces llevado cautivo, varias veces fue sometido a destrucciones y Roma en el año 70 los dispersó, lo que se conoce como la diáspora. Y por 1 milenio y medio estuvieron sin tierra, esparcidos como para mezclarse por todo el mundo. Pero hoy son una nación y esto lo profetiza Ezequiel capítulo 37 en el Valle de los Huesos Secos. Israel era un cementerio de gente y de pronto se transforma en una nación poderosa. Los muros de Jericó, cuando Josué dice nunca nadie más levante muros, se encontraron diferentes capas de muros en las excavaciones
la última de esas capas corresponde a la época de Josué y nunca más se pudo levantar nada en esa Jericó. La invasión de los caldeos fue profetizada unos 100 años antes. El surgimiento de los persas fue profetizado unos 100 años antes. La aparición del rey Ciro fue profetizada unos 80 años antes. El surgimiento de los griegos unos 150 años antes. La destrucción del templo, Jesús lo hizo 40 años antes, pero Daniel lo había hecho 500 años antes. La destrucción de Tiro, que era un puerto fenicio muy, muy importante y codiciado, y de pronto quedó destruido ese puerto que decían es indestructible porque todos los necesitan. La matanza de los inocentes en Belén, cuando Herodes quiso buscar al niño para matarlo, fue profetizado por Isaías. La sucesión de los reinos de Babilonia, Persia, Grecia, Roma y el nuevo imperio romano están también profetizados. Pero no solamente esto, el libro de Apocalipsis habla de algo que hace 500 años atrás nadie se hubiera imaginado y de lo que hoy habla todo el mundo. Apocalipsis habla de la caída de un meteoro sobre la tierra. Apocalipsis habla de la caída de un cometa sobre la tierra. Apocalipsis habla del cáncer de piel. Apocalipsis habla de pestilencias semejantes a las que nos ha tocado experimentar. Y tantas otras cosas que nadie jamás se hubiera imaginado. La Biblia es la palabra de Dios por su peculiaridad frente a otras obras, y ya estoy al final. Es el único libro antiguo coherente y libre de fábulas. Habla con franqueza los fracasos de su pueblo. Cualquier otra crónica de cualquier otro país actuaba de acuerdo a la usanza. Los reyes escribían únicamente lo positivo, las derrotas no las escribían. ¿Oíste hablar del dicho que la historia la escriben los que ganan? Israel cuenta los fracasos porque es más importante el plan de Dios que las acciones del propio pueblo. Así que este libro no puede ser producto de un nacionalismo porque al pueblo tiende a hundirlo. Muestra el orden de la creación. En el libro de Génesis nos habla de que primero vino la luz, después la estratificación de la atmósfera, luego la separación de los continentes, luego la aparición de los vegetales, la estabilización del clima, los seres acuáticos, los animales voladores, las bestias, los monstruos, equivalentes a los dinosaurios que se extinguieron, el hombre finalmente. La Biblia es la palabra de Dios por su unicidad. 66 libros, al menos 40 autores, 3 continentes distintos, 1600 años entre el primero y el último libro y no hay contradicción. A veces yo escribo un mensaje de texto por WhatsApp y me contradigo. ¡Qué unción! ¡Oh! Por su durabilidad en los tiempos. ¿Por qué la Biblia no desapareció? ¿Por qué la Biblia no se extinguió? ¿Por qué otros libros cayeron en desuso? Y son libros casi desconocidos, pero la Biblia sigue vigente. La Biblia es un libro único porque la intentaron destruir y perseguir y no desapareció, sino al contrario, aumentó. La Biblia es única por su vigencia. Sirvió hace 4000 años cuando empezaron las primeras palabras de Dios y nos sigue sirviendo hoy porque es un libro que nos llena de gozo y alegría a nosotros. ¿Qué particularidades tiene la Biblia? El libro más perseguido, el libro más vendido, el libro por el que más personas dieron su vida, el libro más citado por otros, el libro más amado y también el libro más odiado, el libro más traducido, el libro más leído. ¿Por qué? Porque trae esperanza y felicidad a todos los que lo leen, incluyéndote a vos, incluyéndome a mí. Porque nos enseña el camino de Dios. Jesús en Juan 17:17 dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque nos dice la verdad. Pero algo interesante que nos dice la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y se está refiriendo a que la Biblia ilumina nuestros pasos. La Biblia ilumina tu conducta. La Biblia te ayuda a tomar las mejores decisiones. La Biblia te impide que te tropieces y te caigas. La Biblia te protege de accidentes. La Biblia te muestra por dónde vas, pero también la Biblia ilumina tu camino. Es decir, la Biblia te enseña cuál es el camino verdadero para que no te pierdas. La Biblia te garantiza un maravilloso futuro. Por eso yo creo que la palabra de Dios es la verdad.
Por eso yo creo que la Biblia que tengo es la palabra de Dios. Por eso yo considero que la Biblia que Dios depositó en nuestras manos es el libro. Por algo Jesús les dijo a los fariseos: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. En esta mañana yo quiero hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a valorar la Biblia, a valorizarla, a considerarla tu libro de cabecera, a dejar que la palabra de Dios rija tu vida? Acordate, la Biblia habla de Jesús. Jesús sin palabra no hubiera estado en la tierra. Por algo Él es el verbo hecho carne, la palabra hecha carne. Dios es real. ¿De qué otra manera se hubiera comunicado? No hay. Las otras son todas formas ridículas, las de las religiones. Pero la palabra de Dios es la comunicación de Dios. Todos aquellos que van a tomar un compromiso de valorar más la palabra de Dios, atesorarla más, pero leerla más, los invito a que se pongan de pie para que oremos. Perdonen que me demoré tanto. Hoy ha sido una reunión excepcional. Pero yo no quería privar de estos principios. Señor, gracias porque tu palabra es verdad. Y gracias porque tu palabra es la que nos guía por caminos de eternidad. Tu palabra es la sagrada palabra. Por eso hoy, terminando la mañana, queremos tomar el compromiso de aferrarnos a tu palabra y obedecerla, porque en ella hay vida y porque ella nos da testimonio de Jesús. Señor, que la mayor regla infalible de fe y conducta sea solo tu palabra, y que no compartamos lo que tu palabra dice con las opiniones de cualquier fulano, sino que sea la que guía nuestros corazones. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Tengas un domingo lleno de victoria.